Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Luigi Nick Podcast. Nuestra primera entrega y de una manera especial quisimos tener con nosotros a una invitada, lo cual la vi a nivel de redes sociales. Expuso un tema de manera magistral y yo digo, óyeme, pero esta es la mujer para nosotros tocar este tema que para mucha gente es un espanto cuando lo tocan en la casa, incluso hasta en coros, algunos lo asumen y otros simplemente se van o quieren que le hablen de otro tema. Experta psicóloga, experta en el área de la sexualidad y un montón de cosas más que te vamos a dejar aquí en los estados para que vayas mirando toda su capacidad. Andrea, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Luigi, por la invitación. De verdad, para mí es un placer acompañarte en este nuevo proyecto, felicitarte y darte la patadita de la buena suerte para que le vaya todo bien. Yo creo que sí, porque eres una persona empoderada, con mucha determinación y con mucho talento. Andrea, muchísimas gracias, reitero, por tocar este tema, que es un tema en el que la gente, qué sé yo, cuando un niño lo toca en la casa, cuando un adolescente lo toca, o en relaciones de pareja, la gente dice, óyeme, no me hables de eso. La masturbación. Yo me imagino en consulta la cantidad de veces que se le han presentado a usted situaciones con el tema de la masturbación, que a lo mejor la esposa encontró al hombre masturbándose, a la inversa. Queremos empezar hablando precisamente de eso. ¿Qué es la masturbación? Bueno, explicarle qué es la masturbación a esta altura de juego a los seres humanos, si empezamos de este adolescente a masturbarnos. Y sí, hay muchos tabúes y mitos también en la sexualidad de la población dominicana. Cuando hablo de la población dominicana es porque en otros países tienen las mentes mucho más abiertas. Aquí en RD está pasando mucho que cuando una mujer descubre a su esposo masturbándose, es una situación de problemas constantes, discusiones, exageraciones, diría yo. ¿Por qué? Exageraciones porque yo entiendo que todo ser humano tiene la libertad de expresión de hacer lo que entienda con su cuerpo y con la sexualidad. Muchas veces entendemos que la persona no pertenece cuando estamos casados y no es así. Yo creo que cuando las personas empiezan a masturbarse es para conocerse muchas veces su parte erógena, su pene, el hombre en este caso, y la mujer muchas veces no tiene un orgasmo, no llegan a tener orgasmo y quieren tener su autoestimulación para conocerse a sí misma. La masturbación la conocemos simplemente como como la forma de uno autosatisfacerse. Sí, una autosatisfacción emocional a través de la sexualidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas lo que entienden es que esto se lo tiene que hacer su pareja. Y no es así. La mujer y el hombre tienen que también satisfacerse personalmente para conocerse y para saber que se pertenecen a sí mismos. De hecho, nosotros los sexólogos mandamos a nuestros pacientes a que se masturben. Muchas gracias, de verdad. Me hace sentir muy bien. Y sé que mucha gente que va a ver este podcast también le va a hacer muy bien el hecho de que ustedes como sexólogos, bueno, pues promuevan incluso la masturbación para uno autoconocerse. Ahora bien, mi pregunta va relacionada en los niños, los adolescentes. Cuando un niño empieza a masturbarse a temprana edad, entonces llega a la adolescencia, ¿esto podría convertirse en un problema para el niño propiamente dicho o para sus padres? Claro que no. Yo entiendo que los padres, y qué bueno que tú haces esa pregunta, muy interesante y muy acertada en estos tiempos, porque hay padres que saben que sus niños están masturbándose en el baño y hay padres que son necios, comienzan a tocarle la puerta, a exagerar, que salgan, que tienen que salir, que... Cuando los niños, ustedes tienen que determinar qué tiempo es mucho más prudente para que el niño se quede en el baño o para que se bañe. Ustedes pueden hacer una programación. ¿Cómo hacer una programación? Desde que tú te das cuenta, madre, que tu hijo se está masturbando o tu hija se está masturbando, hay padres que se horrorizan con esta situación y es algo natural, es algo de todos los individuos y no podemos medir hora, ni tiempo, ni edad. ¿Por qué? Porque la sexualidad despierta en la persona según su organismo. Eso no es una cosa que digamos que uno de 9 años lo puede hacer y otro de 8 años no lo puede hacer. Depende de la sexualidad que nazca cada individuo.
porque muchas veces hay niños que se flochan en la niñez, empiezan a temprana edad, tocarse. se empiezan a tocarse con 3 años, 2 años, y tú dices, eso se horrorizan. Lo que se le debe de enseñar a ese niño es que las cosas en su momento y que es algo íntimo, que no es algo para que lo muestren a nivel de que todos lo puedan observar. ¿Por qué? Porque ese niño no tiene en su mente qué está haciendo, sino que es algo que es un estímulo del cuerpo. Andrea, y saber algo interesante, el hecho de los niños, por ejemplo, una erección, oye, esto se paró, esto funciona para algo, ¿Qué yo hago con esto? Entonces, aquí es donde empiezan a tocarse. ¿Qué hacer entonces el padre que nos está viendo y escuchando? Hablar de sexualidad con su hijo, porque ahí está prendiéndole ese foco sexual que tiene cada ser humano, y llamarle, tener comunicación, esa comunicación fluida, sin miedo a hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque de una forma u otra tus hijos están consumiendo a veces información en el internet o con algún amiguito que no le está dando la información correcta, y muchas veces se confunden estos niños. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo que yo sé, se lo enseño a alguien que no tiene la capacidad para entender qué le estoy diciendo, se pueden confundir, pueden hacer cosas que lo estoy sintiendo yo, ni siquiera ellos. Entonces, muchas veces los padres pecan de ingenuo o de ignorante, en este caso, de no hablar de sexualidad porque piensan que van a pervertir a sus hijos. Y entiendo que no tienen por qué pensar que lo van a pervertir. Hablarle de sexualidad cuando estos niños tienen ese despertar a su sexualidad es lo más correcto, porque de donde tiene que salir la información correcta es de las personas que le interesa que ese ser humano crezca con la libertad de expresión, pero que también tenga la mente abierta a no tener esos traumas que hoy están teniendo los adolescentes y los jóvenes, sobre todo con eyaculación precoz. Eyaculación precoz, que es un buen tema para debatir en otro momento. Eyaculación precoz, y es bueno tocar un poquito, aunque no sea un tema del plato fuerte de este día, sí, pero en la sexualidad, de lo que es la masturbación, si atacamos mucho a un niño que está en el baño y sabemos qué es lo que está haciendo, estamos condicionando la mente de ese niño a que este niño se masturbe con rapidez y sea un futuro eyaculador precoz. Ojo con eso. Atención padres, entonces, lo dice Andrea, experta en el área. Deje que su niño se masturbe tranquilo. Deje que su niña se masturbe tranquila ahí. Tomamos la medida del lugar, incluso propiciamos el momento para que en un futuro no sea, en el caso de los varones, tenga eyaculación precoz. Sí, y en las mujeres que tengan por lo menos que no tienen al orgasmo. ¿Por qué? Porque se quedan traumados. Muchos padres le dicen a sus hijos, por ejemplo, eso es un pecado. Señores, dejen que cada quien tenga su libertad de expresión en la sexualidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos una individualidad y sabemos qué sentimos y qué no sentimos. No podemos estar castrando a nuestros hijos porque nosotros tengamos una creencia. Doctora, una pregunta. ¿Y qué pasa cuando yo le tomo el gusto a la masturbación? Me explico. Me masturbo ahora, media hora, doy una vuelta. 20 minutos después estoy solo en la casa, vuelvo y me masturbo. Bueno, pero me acosté un rato. Volví y me masturbé. Ya van 3. Y así sucesivamente, en un día en casa normal, me puedo llegar a masturbar hasta 4 o 5 veces. ¿Qué beneficioso es esto o qué de perjudicable puede tener? Bueno, todo, como lo digo siempre, todo en exceso es malo. Hasta comer en cantidades repetidamente es malo. Entonces, yo entiendo que todo ser humano va a tener a temprana edad, que es cuando empiezan a masturbarse, un despertar de esa índole. Pero luego le van bajando ellos luego le van bajando la intensidad, esa es la palabra, la intensidad a lo que es la masturbación. Es bueno. ¿Por qué? Porque las personas tienen esa adrenalina, los niños tienen esa adrenalina o adolescentes, pero luego cuando tengan responsabilidad van bajándole. ¿Qué le puedo recomendar? Que tienen que tener esa tranquilidad y no hacerlo cada vez que su cuerpo se lo pide en ese momento. ¿Por qué? Porque entonces están condicionando al cuerpo que cada vez que se lo pida lo vas a hacer. ¿Cuántas veces es lo recomendable que Luigi Nick se masturbe, por ejemplo? Depende, si tú tienes pareja, tú puedes hacerlo siempre y cuando tenga la comunicación con tu pareja. Estoy hablando ya de ti personal, no de otras personas. Si tú tienes tu pareja, porque en eso hay muchas situaciones también de parejas que no
conciben que su pareja se masturbe. En tu caso, tú tienes tu pareja y tú tienes deseo de hacerlo, lo puede hacer, porque incluso cuando una persona tiene situaciones de que llega muy rápido a la eyaculación, al orgasmo, se masturba antes de tener relación, y eso es muy, muy práctico y muy bueno para que puedan disfrutar una relación sexual ya fluida, porque las personas, incluso nosotros los sexólogos, mandamos a que su pareja lo masturben y no haya penetración cuando hay una eyaculación precoz. O sea, tenemos ese ejercicio que se llama parada y arranque, de que acuesten a la persona en un lugar confortable, con musiquita, con un vinito, con una frutica. O sea, que ambiente un lugar, un espacio para que su pareja se acueste, y se llama que no tengan relación sexual en ese momento, porque están haciendo una práctica para ayudar a que la mente de ese ser humano se condicione a que no tiene que eyacular rápidamente. Interesante. Eso en el caso de que yo tenga mi pareja, pero imaginémonos que no tengo pareja. Las veces que tú entiendas que lo necesitas, sin llegar al límite, sin llegar a que tú tienes que, bueno, ahora quiero volver a tener esa sensación de placer y de gozo. Lo puedes hacer, por ejemplo, paulatinamente, sin tener que exagerarte y sin tener que desgastarte, porque si la masturbación es buena, también puede ser muy dañina, porque te puede causar una dependencia de ella. Entonces, yo creo que lo normal en una relación, en tú tener una relación contigo mismo, una masturbación, 3 veces en el día es lo suficiente para una persona. Claro está, depende el horario que tú tengas de trabajo. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando y tú dices, bueno, aquí yo estoy trabajando, pero voy a ir al baño corriendo, ya ahí sí se convierte en una patología. Porque entonces tú no vas a respetar esos límites de que yo estoy trabajando o de que estoy estudiando. O sea, tu mente sexualmente debe de tener ese autocontrol, como todo en la vida, claro. O sea, y esto es un punto interesante que tenemos que señalar. Cuando yo no puedo controlar el deseo de masturbarme en mi lugar de trabajo o saliendo de casa, ya yo estoy entonces en condiciones de decir, yo necesito ayuda de una terapeuta. Así es, cuando tú no tienes ese autocontrol bueno, ahora yo tengo la necesidad de hacerlo, ya es porque se ha convertido en un problema. Y ya tienes que buscar ayuda de un terapeuta sexual, buscar informarte, buscar ayuda de una persona que te pueda a ti convertir ese mal hábito, porque es un mal hábito. Todo lo que es en exceso, como dije hace un momento, es malo para el ser humano. Todo lo que tú tengas que depender de ello es malo, porque no te ayuda a ti, entonces, a seguir fluyendo en las demás cosas. A mí me gustaría que usted, realmente no quiero dejar pasar la pregunta, ya que tocó el tema de las parejas y todo, por el tema de estos tabúes que tenemos. Estoy en casa, estoy tranquilo, mi esposa está trabajando, pero me dio deseo de masturbarme y llegó y me encontró. A la inversa, una mujer, por ejemplo, que esté en la casa y yo estoy trabajando, yo llegué y la encuentro, propio del ser humano que se asusta un poco cuando está concentrado, ¿verdad? Sí. Dándose su gusto personal. Y ha pasado mucho. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar? Me tengo que poner bruto, ella se tiene que poner incómoda. Llega el momento de que, óyeme, si tú me tienes aquí, ¿para qué tú estás haciendo eso? Yo creo que lo principal es hablar de sexualidad cuando tú entras en una relación. Y más cuando es una relación que ya es tu esposo o tu esposa. Sí. Cuando ya tu esposo te dice, mira mi amor, yo estaba pensando en ti y pensé en tal día y yo me masturbé. Ser claro con tu pareja, yo me masturbo cuando tú no estás, o cuando pienso en ti, o cuando yo estoy en la casa, para que cuando suceda esas cosas, porque no es una buena observación, porque no es algo que nació de la nada. Hay muchas parejas que hoy están en terapia porque la mujer no permite que el hombre se masturbe. Piensan que ya dejó de quererla, que ellos gozan más masturbándose, que ellos disfrutan más de la sexualidad sin ellas. Y eso no es así. Muchas veces el hombre lo que quiere es explorarse y autoconsentirse sexualmente. Si un hombre tiene un estímulo y la mujer no está, o igual si ella está y él necesita masturbarse, eso es algo normal, señores. No es porque el hombre está sintiendo más ni mucho menos. Claro está que el hombre no tiene que cogerlo como sección y dejar de que la mujer no sea lo principal para una sexualidad, porque el hombre puede decirle a su mujer, si está en la casa, mira, vente, ven a acariciarme para yo tener, y también es chulo.
Entrar al baño, ven mi amor, que yo quiero que tú ahora me autoexplore a mí y vamos a hacer de todo. La comunicación, señores, es lo principal, porque es lo que hace que nadie se sorprenda cuando lleguen a ese escenario de que tú entres a tu habitación y encuentres a tu mujer masturbándose o viceversa, que tú encuentres a tu marido masturbándose y que tú eso lo desconozcas. Yo creo que ahí es que viene el trauma de la persona, de la mujer o del hombre que diga, cónchole, pero esto yo no lo sabía. Doctora, seguimos en ese mismo punto. Atención aquí, para las parejas, generalmente se tiene la tendencia de que para uno autocomplacerse es porque uno está pensando en alguien que no tiene. Eso no es así, no siempre tiene que ser así. ¿No siempre tiene que ser así? No, porque es que, como te dije, el organismo del ser humano te pide, por ejemplo, llega al mediodía, los dominicanos están acostumbrados a que van a comer al mediodía y desde que llegan las 2 de la tarde, que no lo han podido hacer, sienten que le duele el estómago, sienten que le duele esto, que tienen náusea, que se marean, que están sin fuerza, porque tienen eso en su mecanismo de defensa. Ellos están programados en esa parte. Si, por ejemplo, el ser humano tiene un estímulo de que baja al baño, normal. Entonces, la sexualidad es así, eso es algo normal, eso es orgánico, eso es algo que vas a penetrar en cada mente de cada ser humano. Y si tú eres sexual y tú tienes tu ímpetu de que tú en cualquier momento puedes funcionar, tú puedes ir viendo una mujer sexual en que te gustó, que te llamó la atención, tiene una erección y tú dices, me voy a masturbar. Y es normal. Lo que no es normal, lo que las personas se meten en la cabeza, que muchas veces lo hacen porque son unos maniáticos, porque son unos enfermos. El cuerpo humano tiene siempre un estímulo que lo hace pensar, o tú puedes pensar, sí, que lo que dijiste anteriormente, conchale, esa muchacha me dejó loco, yo tuve una relación sexual demasiado demandante. Tu mente vuelve a ese escenario y tú tienes una erección. Porque no es solamente la mente que tú estás ahí en la muchacha, sino que tú te fuiste a ese momento y ahí tienes la erección. Hay un momento de la vida donde, por ejemplo, yo llego a la casa, estoy estresado porque tengo mucho trabajo, estoy solo, ¿verdad? Me acaricio, me hago mi autoevaluación, chac, y me hago mi masturbación. A veces, o veo una película. Veo una película, veo una escena. Así muy erótica. Entonces, a veces utilizamos la masturbación para relajarnos, para botar el estrés. A veces lo hacemos para conciliar el sueño, en el caso mío. Y sé que mucha gente lo ha hecho. Sé que mucha gente lo ha hecho sobre todo para conciliar el sueño. Además de estos puntos que yo he mencionado, hay gente que utiliza la masturbación para otras cosas. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, ¿qué le ha tocado a usted en su campo laboral y ya en su estudio? La ansiedad. Hay personas que son ansiosas hasta no poder, pero no son ansiosos en la sexualidad, sino en su diario vivir. Y hay personas que se tranquilizan con la masturbación. Si bien saben, la ansiedad hacen que las personas, como dijiste anteriormente, no duerman, se pongan a dar muchas vueltas, se pongan de mal humor. Y hay personas que utilizan esta práctica de la sexualidad para masturbarse y le funciona. No digo que ese sea lo correcto para no poder buscar ayuda psicológica si ven que se le está convirtiendo en una ansiedad severa alta. ¿Por qué? Porque si también se educan a que solamente es la masturbación que le quita la ansiedad y le quita la ansiedad, también están programando su mente a que eso es lo único que le resuelve la situación. Y no tiene por qué ser así porque te hace dependiente entonces de la masturbación. Y es lo que no debemos de llegar a eso. Andrea, amigos espectadores, por ejemplo, en el campo de la locución, me enseñaron a mí que yo nunca respiré correctamente. Ahora bien, para hablar. Ahora bien, imaginémonos que yo tengo 42 años y que yo me he masturbado durante... ¿Y por qué lo pensaste, lo de los 42 años? Sí, 42 años. Y bueno, por lo que voy a decir ahora, y me he pasado prácticamente toda la vida masturbándome de manera errónea. Hay respiración. Un ejemplo, no. Le digo lo de la respiración para traerla al contexto de que ahora como locutor profesional, bueno, pues yo sé cómo respiro para poder rendir mejor en mi oficio locutoril. Entonces, la pregunta va en este orden. ¿Existe una forma correcta del hombre masturbarse? ¿Existe una forma correcta de la mujer masturbarse? Es que en esa parte, cada cuerpo es diferente. Y las personas prenden según lo que tienen en el cerebro. La masturbación es parte de cada individuo, cada ser humano. Hay personas que no les gusta masturbarse, pero hay otras que sí, que les gustan y no tienen que utilizar un programa X para hacerlo. Porque si a ti te funciona, por ejemplo, ver una película para encenderte o pensar en lo que tú tuviste en otra ocasión con alguna pareja de la que tú hayas tenido,
o una fantasía sexual, que también hay muchas, porque hay personas que se masturban con fantasías. Hay otras que son más orgánicas, que piensan en su pareja, que piensan cuando la conocieron, que se le prende la chispa, porque lo que manda al cuerpo completo es este es el órgano más importante del ser humano, el cerebro. Por lo menos, ok, en el caso de las mujeres, pregunta hot. Directa. Sí, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Bueno, hay personas que empiezan con las manos, con los dedos, con 1, con 2, y luego terminan incluso hasta con un juguete sexual. Y eso no significa que el pene, si está casada o tiene su marido, no significa que el pene de su marido no le guste. Muchas veces es porque la rapidez, como el hombre, utilizan la rapidez para masturbarse, y ellos tienen la manipulación, que se manipulan y saben hasta dónde pueden llegar. La mujer también le pone a su clítoris, le pone la marcha que necesita. Frotadera. Van empezando al paso, y cuando tienen la sensación de que están llegando al éxtasis, ahí entonces empiezan con lo que venga, así sea mandarria, lo que sea. En el caso del hombre, de manera, usted que como experta, ¿no? Que propicia, ¿no? La masturbación en la masculinidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la recomendación que usted le da a sus pacientes allá? Lo primero es que estén en un lugar seguro a sí mismo, que se sientan que están siendo ellos mismos libres. Porque si tú estás tranquilo, tu masturbación te va a funcionar siempre y cuando tú conozcas tu cuerpo. Por eso nosotros los sexólogos mandamos a los adolescentes que se exploren, que se autoconozcan, porque es la seguridad que le va a dar cada individuo para cuando vayan a hacer su práctica y ya las conozcan, también conozcan sus estímulos, como los tengan controlados. Y esa parte es importante. No vamos a medir ahora que si yo voy a acostarme en la cama o en el jacuzzi. Hay hombres que en la cama no funcionan, que donde funcionan en el baño, porque se mecánica. O en algún otro lugar de la casa también. O en el lugar, o en cualquier otro lugar de la casa. Hay personas que tienen fantasías sexuales y van a la azotea de su edificio y lo hacen escondido de un tinaco, porque uno tiene esa práctica, uno tiene esas consultas donde sus pacientes dicen, yo tengo una situación, siento a veces que duro mucho para masturbarme, pero es que aunque no me esté viendo nadie, yo quiero hacerlo en la azotea de mi casa. Y eso no significa que sea un promiscuo ni que sea una persona que esté totalmente enferma sexualmente. Significa que esas son sus fantasías y que esas fantasías son las que la llevan a tener la eyaculación. Y hay muchas personas que se han topado con estas situaciones y piensan que estas personas lo que están es observando ventanas, y no, muchas personas sí lo hacen, pero hay otras personas que son sus fantasías sexuales y que a veces lo hacen por una única vez y muchas veces caen en la desgracia de que lo graban o de que lo están observando o lo encuentran, y también ahí hay un pro y un contra. El contra es que muchas veces esas personas se quedan en el trauma. Y ahora, ¿y qué pasó? Y el problema que me convujé. Y por eso nosotros los sexólogos le decimos, hay muchas fantasías que son buenas, pero cosas que te expongan, trata por lo menos de evitarlas. Si tú quieres buscar un edificio, búscate un edificio que esté en el medio de una montaña, que no te vayan a encontrar. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que tú no vas a ponerte en evidencia. Así es. Andrea, hemos tocado un tema interesante. Me ha gustado, sobre todo, a mí me ha arrojado muchísima luz sobre algunas cosas y sé que a nuestros amigos espectadores también. De igual manera, a mí me gustaría ahora escuchar las recomendaciones, gracias a Félix Santos y a Sonángel Burgos, para la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar también. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a la gente sobre A, cuando encuentran sus niños masturbándose o adolescentes? B, cuando encuentran al esposo, a la esposa masturbándose tranquilos en la casa, o en su defecto, si algún compañero llegase a encontrar a algún empleado masturbándose en el baño. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, a los niños que estén masturbándose, la madre o el papá que lo descubra, o la hermana mayor, cualquier persona que pueda descubrir a un niño masturbándose, que se hagan los locos, que salgan de ahí, que dejen ese niño que sea libre en su sexualidad, porque es lo que le va a dar a él la seguridad de que está haciendo algo seguro y algo que no es malo para su sexualidad. Y con respecto a las señoras, que son las que encuentran bastantes veces a su esposo que se están masturbando, únanse a la práctica.
báñense inmediatamente, o si llegan del trabajo, pónganse olorosa y únanse a sus prácticas con su marido y no estén cuestionándolo o criticando o peleando o buscando la forma de que se quieren divorciar por esta práctica, porque no están haciendo nada malo. Eso es un mensaje que le manda el cerebro a cada ser humano cuando se quieren masturbar, y hay veces que hay personas que no lo pueden controlar. Eso no significa que no quieran a su mujer, eso no significa que no quieran a su marido, eso significa que tienen una sexualidad amplia y que es buena. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, es un horror. No es un horror, es algo que pueda surgirle a cualquiera, a usted, a él o a cualquiera, le puede surgir eso en un momento dado, y por eso no tienen que dejar de hacerlo porque no esté la pareja en la casa. Simple y llanamente, comuníquele a su pareja que usted se masturba, que a usted le gusta, que es una caricia muy buena, que la quiere compartir con ella o con él, y va a ser mucho más fácil si lo encuentra. Y con respecto a la C, un compañero que te encuentra en una área que la puedan consumir ambos, como el baño, por ejemplo, no tampoco tiene que horrorizarse porque no se sabe qué ese hombre tenía en la cabeza en ese momento y fue y eso lo liberó. Hacerlo. Eso lo liberó, un estrés, una ansiedad. Hay personas que están muy estresadas y que esa es la única parte que utilizan para ello liberarse en ese momento. Se liberaron de un derrame o de cualquier situación que le pueden estar sucediendo y que ellos tienen que desencadenar sus instintos sexuales. Eso es todo. La sexualidad es algo normal, es algo como comer, como ir al baño. Eso es una necesidad fisiológica de cada individuo y de felicitar a todas las personas que tengan ese deseo sexual encendido, porque hay unos que están muertos y necesitan que se les revive esa chispa. Y si el que la tiene viva la puede disfrutar, hágalo, que eso no es malo, eso es bueno, sin tener que llegar al exceso de las cosas, porque eso es lo que lleva a que las cosas se vuelvan patológicas. Pero si es normal y lo puede controlar, hágalo cuando usted plazca, cuando le plazca. Andrea, maravillado realmente de tu exposición sobre este tema tan delicado y tan bonito al mismo tiempo, que es la masturbación, y que usted a lo mejor, después de ver este podcast, ahorita lo va a hacer. Así que no se sienta incómodo o raro si en su casa sucede algo, porque usted también lo hace. Así que, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por invitarme. Para mí es un placer y aquí estamos para lo que pueda darle o psicoeducar a la población dominicana y a tu público en sí. Gracias. Esto fue Luigi Nick Podcast.